bienvenidos a su programa, El Momento de la Transformación Digital. El día de hoy estamos en un escenario diferente. Vamos a celebrar la Semana de la Ingeniería, entonces estamos en plenos preparativos. Y el día de hoy tenemos un tema bastante interesante. La parte de la conectividad creo que es el valor fundamental para poder llevar servicios de Internet, de telefonía móvil, a lo largo y ancho de nuestro territorio. Hoy vamos a profundizar en el Perú profundo. ¿Qué cosa es lo que sucede en nuestras zonas aledañas, en nuestras zonas rurales, en aquellos sitios donde es difícil llegar? Y para eso tenemos a un invitado muy especial. Lo tenemos al ingeniero SIP Rudy Valdivia, que nos acompaña esta tarde. Estimado Rudy, muy buenas tardes, gracias por estar en el Colegio de Ingenieros. Un saludo fraterno para ti. Buenas tardes, amigo. Aquí estamos para cualquier pregunta tuya, porque el Perú profundo merece atención profunda. Definitivamente, y el día de hoy vamos a entrar a ver con detalle qué nos depara, qué cosa es y cuáles son las dificultades que tenemos para llevar justo conectividad a las zonas más alejadas de nuestro país. Pero ante todo, permítanme presentar al ingeniero Rudy Valdivia. El ingeniero Rudy Valdivia es un destacado ingeniero egresado de la Universidad Nacional de Ingeniería, con una trayectoria pionera en infraestructuras de telecomunicaciones en zonas rurales de nuestro país. Y esto pues con la complejidad geográfica que todos nosotros sabemos. Inició su carrera en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y luego en el actual IRTP. Ha liderado muchos proyectos de radiodifusión rural a través de su empresa Bactron, que lo fundó en el año 80, y ha venido dando servicios a lo largo de estos años en instalaciones de terminales VISAT y otras. Ha participado también en países del África, como Guinea, Zambia, Centroamérica y Europa del Este. Además es un reconocido conferencista, como lo vamos a ver el día de hoy en nuestro programa. Estimado Rudy, nuevamente nuestro agradecimiento por estar con nosotros. Y la primera pregunta que te haría, Rudy, es: actualmente, según datos, y acá los tengo, datos de INE, existen 94,000 centros poblados. Así es. Y solo Cusco, la región del Cusco, hay 9,000. Y en los proyectos de las redes de banda ancha, estos cubren 371 poblados. ¿Por qué crees que la conectividad no se ha dado y no se llega a mayores lugares teniendo estos números tan dispersos? Gracias por la pregunta. Efectivamente, yo pienso que los proyectos se llevan en el escritorio. Hay un dicho: el camino se abre caminando, ¿no? El camino es camino al andar, ¿no? ¿No? Entonces, como el caso del Camino a Santiago, ¿no? Entonces tú vas yendo por poblados y encontrando cosas. Y el Perú es eso. El Capañán nos enseña eso. Lo que pasa es que nos hemos olvidado. El Capañán, con sus más de 40,000 kilómetros de rutas, atendía más o menos 8,000 centros poblados. Para nuestros audientes, ¿qué es el Capañán? El Capañán es la red de caminos, la gran red de caminos del imperio incaico, que logró que el imperio fuera el imperio más grande de América, ¿no? Tan grande como cualquier otro imperio en otros sitios, porque cubría desde el sur de Colombia hasta Chile y Argentina, pasando por Ecuador, Perú y Bolivia. Entonces, cuando estamos hablando de Capañán, estamos hablando de los caminos incas. Claro, entonces y era una red inteligente, era una red integradora. Tenía su internet propio, digamos, conformado por las piedras de los chasquis y el quipu. Y el quipu era una base de datos tridimensional que recién hoy en día están detectando cuál información llevaba. No solamente llevaba información de estadística, llevaba historias, llevaba contenidos. ¿Por qué los españoles se preguntaban cómo es que saben estos, los del Cusco, porque cuando cayó Atahualpa, saben que estamos llegando?
Entonces hubo un tiempo en que los españoles, liderados por la iglesia lamentablemente, mandaron colectar los quipos de donde estuvieran y los pusieron en la plaza de armas del Cusco y de Lima y los quemaron para borrar todos los vestigios de esa gran cultura. Pero quedaron algunos y recién hoy día, tú que eres de ciberseguridad, eran elementos seguros. Y el Quipucamayo, que es el que encriptaba y desencriptaba, no decía nada. Como ahora la ciberseguridad. Claro. ¿No? Era el que hacía la encriptación. Y la desencriptación. Y la desencriptación. Entonces, ¿por qué los españoles no lograron saber todo eso? Porque era muy seguro, ¿no? Entonces, ¿qué nos enseñó el Capañán? Más de 40.000 kilómetros, 8.000 centros poblados, en la media 5 kilómetros entre pueblos. Eso se cumple hoy día. Eso es lo que no entendemos. Decimos, no, este es el Cusco, de ahí hasta Chinchero. Hay 30 kilómetros, no hay más, pero en el camino hay. Tú partes de Lima, Ajá. ¿no? Por decir, por el río Lurín, ¿no? Pasa Cieneguilla, comienza el distrito de Antioquía con Santa Rosa de Chontay, después viene Nieves, Sisicaya, Anquiomarca. Antes de llegar a Antioquía hay otros dos pueblos más pasando, tienes Cochahuayco y un fin de pueblos. ¿Los conoces? De esos que te he mencionado, ¿conoces alguno? Eso es lo que pasa. No conocemos nuestra tierra. Y el ingeniero de comunicaciones tiene que conocer su tierra, tiene que caminar, porque así encuentra las necesidades de ese poblado. Porque cada quien, por ejemplo, Cochahuayco es un pueblo que se ha centrado en ¿cómo se llama esto? La manzana. No es el aceite, es el otro producto derivado de la manzana. Ese es su producto. Ajá. Y genera cantidades de ingresos, pero es solamente un lunar. Entonces, Rudy, por tu criterio es Pero que... discúlpame. Dale, por favor. Entonces tú estás yendo a través del río Lurín, pero llega un momento en que el río Lurín dobla a la izquierda, pero la ruta sigue. Tú ya entras a otros distritos y vas llegando a las alturas y vas llegando a la cuenca del río Mala, ¿no? Ahí está Huarochirí distrito, la tierra del gran antropólogo que tenemos. Cruza, sigue subiendo nuevamente, llegas a San Juan de Tantaranche, sigue subiendo y comienzas a bajar nuevamente a la cuenca del río, a Tanta, ¿no? A la cuenca del río Cañete. Y ahí ves la majestuosidad del Apu Pariacaca. Es el Apu de Lima. Así no lo crees. Fue el Apu de Lima, el Apu Pariacaca. Te da paz el Apu Pariacaca para seguir adelante, entras a Junín y de pronto llegas a Jauja y tú sigues pasando y llegas a la selva. Entonces todo ese camino es un camino del Capañán que te está guiando todas esas rutas. Y a lo largo de esos caminos... Cuando uno va por el camino hay que pedir permiso a los apus. Por supuesto. Esa cosmología, que a veces uno se ríe, pero son mitos, leyendas y propias de cada pueblo que se respetan. Pero yo he nacido de esa zona, entonces veo que mi Apu me guía, ¿no? Como Ajá. te digo, oye, ¿vas a tirarte una red de fibra? Mira, ahí tienes un Abra. Tú vas, conectas el agua y ves que hay camino, ves que es factible. Por ejemplo, en el caso de Urubamba, cuando partes tú de Yanaguara, donde está el proyecto, hay un Abra, el Abra de Huacahuasi. Dice, Abra de Huacahuasi, pero hay un pueblo, atrás hay Huacahuasi. Entonces tú vas y te das cuenta que hay un camino carretero, que un minero loco lo hizo, no sé si agarró algo que otro, pero no encontró nada, pero hizo el camino. Y al otro lado, los huacahuasinos tienen sus trochitas para sus productos. Entonces prácticamente el camino está tendido. Claro. Y como te decía, ¿no? Hay 5 kilómetros en la media, tal vez algunos menos, tal vez unos más, entre pueblos. Y cada pueblo tiene su dimensión. Por ejemplo, Huacahuasi tiene 2 kilómetros y medio. ¿Y estos poblados más o menos de cuántas personas son aproximadamente? Sí, Huacahuasi tiene como 200 habitantes, ¿no? Son 200 habitantes que viven ahí, pero hay muchos huacahuasinos, como en todas partes, que viven en otras partes, que
que tienen su negocio en la zona, pero no están. Porque Huacahuasi con esa población tiene escuela secundaria, primaria e inicial. Estimado Rudy, hablemos ahora un poquito del tema de salud, yéndonos siempre al tema de Urubamba. La situación actual, según INSA, según los datos que se tienen, existen 15 establecimientos en la provincia de Urubamba. Desde ya es un número deficiente, ¿no? Sin embargo, en el proyecto de banda ancha, solamente el proyecto contempló a 4 establecimientos: Chinchero, Guayabamba, Maras y Urubamba. ¿Qué es lo que piensas técnicamente de este nivel de desatención que se tiene ante estas provincias y a estos centros rurales? Definitivamente el proyecto del MINSA es deficiente, ¿no? Porque las 4 establecimientos que has mencionado están en el Valle Sagrado, pero los que están detrás de la cordillera no tienen nada. Entonces, ¿qué hemos pensado, no? La base del desarrollo del pueblo es el conocimiento y la salud. Y la salud de los pueblos altos, tú habías mencionado, ¿qué hacemos arriba de los 4.000? Sobre los 4.000 metros sobre el nivel Normalmente del mar. la dieta es desbalanceada. Tienen su papita, su yuquito, sus cositas, pero no es balanceada. Entonces necesitamos balancearla. Y eso me lo dijo un profesor. Me dijo, ingeniero, ya que está viniendo, lo primero que tenemos que ver es el balanceo de la alimentación, el plan nutricional. Poner invernaderos, pero invernaderos no es poner por poner. Los han puesto por poner, no funcionan, porque es toda una técnica, ¿no? Es el IoT y todas esas cosas que tú sabes, ¿no? Inclusive para ahorrar espacio tú puedes tener cultivos verticales, ¿no? Y eso funciona porque tú puedes controlar la temperatura del agua del terreno, porque a veces no crecen plantas porque el terreno es muy frío. Claro. Entonces, cuando tú tienes cultivos verticales, tú puedes controlar todo, ¿no? Y la parte nutricional, que es importante, porque la idea es controlar al niño desde el prenatal. ¿Cómo controlamos desde el prenatal si no hay establecimientos de salud? No hay cómo se comuniquen. Ya, con la conectividad, la escuela debería tener un punto de salud, ¿no? Digamos. Entonces, la idea es equipar con elementos básicos de teleconsulta y enseñar a alguien y conectarnos con la... Eso debería ser, efectivamente, claro, ¿no? Claro. Porque son cosas... La telemedicina, claro, lo que hemos vivido durante el COVID. Lo único que hace el doctor, ponle aquí, ponle aquí, ponle aquí. Entonces, y dime y yo interpreto. Yo interpreto. Y tener un vehículo a disposición para ir si hay que evacuarlo, ¿no? Eso tampoco es problema, porque mira, de Yanaguara a Ollanta son 15 kilómetros, 26 más al punto de subir a Chaullacocha, ya van 31, 6 kilómetros más hasta Chaullacocha y 13 más a Huacahuasi. Es rápido. Interesante. Porque las carreteras vecinales que ha hecho el ministerio, la parte del Ministerio de Transportes están buenas. Ya están buenas, así es. Pero la parte de comunicaciones, cero. Sí. Interesante. Muchas gracias, Rudy. Pasamos a otra pregunta. Rudy, hemos hablado de poblaciones, ciudades, distritos, centros poblados de Urubamba. Y acá tengo algunos sitios en los cuales el tema se pone más complejo, que están sobre 4.000 metros sobre el nivel del mar. Estamos hablando de centros poblados como Chupani, Huacahuasi, Chalhuacocha, Concani. ¿Qué se puede hacer en estos sitios? No es ningún problema. ¿Quién te ha dicho que es problema? 4.000 metros sobre el nivel del mar. Sí, y no es ningún problema. El problema será para el limeño. Para poder llegar. Claro. Pero ellos ya están ahí. Ellos están ahí. ¿Cómo llevamos la conectividad? Mira, Rudy? Es muy fácil. Como hemos dicho al inicio, de arranque podemos iniciar con un proyecto de satelital, ¿no? Que es lo más rápido, ¿no? Y ahora con la tecnología LEO, los Starlink, pero además sería lo más rápido. Un pequeño
una pequeña red de fibra, ¿no? Un jipón, Ajá. para atender 50, 60 abonados. El paquetito te va a costar 7, 8 mil soles. Nada más. Y tú ya estás cubriendo la escuela y las casas. Y como te digo, al otro lado hay otro pueblo. Entre los dos habrá 3 kilómetros porque cada uno tiene su largo. Entonces tú vas desarrollando. Ya te digo, ¿cómo es? El Estado debería financiarle al operador chiquito que lo va a pagar ese tramo de 2, 3 kilómetros para empatar los pueblos. Quiero hacer un paréntesis acá nuevamente. Bajo tu experiencia, tú has estado llevando conectividad a otros continentes. Has estado en el África. Sí. ¿Cuál es la realidad? O sea, hagamos una comparación para que nuestra audiencia nos pueda un poquito entender. Sabemos que África hay países en donde la conectividad es sumamente baja. En los países en los cuales tú has estado, ¿cuál es la problemática que se tiene, Rudy? Mira, tal vez el país que más conozco es Zambia, ¿no? Porque me conozco todo el país, ¿no? ¿Qué estuviste haciendo en Zambia, Rudy? Desarrollando el plan maestro de comunicaciones rurales, ¿no? ¿Por qué fuiste a Zambia? ¿Por quién fuiste convocado? En ese tiempo, Apoyo Consultoría, una empresa peruana, tenía una fortaleza en proyectos rurales. Por todo el conocimiento que teníamos desplegado en el Perú. Exacto. Entonces, convocaban de diferentes países. Entonces, me dijeron, ¿quieres ir a Zambia? Yo estoy siempre listo. Fui a Zambia. Y te voy a decir el final de la conversa con el jefe del proyecto. Después de 2 meses que lo saludé al inicio el saludo fue muy protocolar porque él era un Englishman, ¿no? Y al final, cuando vuelvo después de 2 meses, lo saludo en el estilo de Zambia. Se le quitó el Englishman, me abrazó. Oye, me dice, tú conoces Zambia más que yo. Tú me has saludado el primer día y te has desaparecido. Claro, yo tenía un inspector que te seguía y me decía, este señor en el día camina, pregunta, y en la noche va desarrollando el proyecto. Qué interesante. ¿No? ¿Y cuáles eran los desafíos técnicos en Zambia? Pero te voy a decir algo. Rudy. Aquí, ¿por qué los hemos llamado a ustedes? Porque ustedes recorren el país. Hay otros consultores que se sientan en el hotel y piden información, hacen su análisis, si quieren información del interior, mandan pedir esa información del extranjero y hacen su informe y se van. Tú te desapareciste de Lusaka. Me hablas y conoces, me saludas y tienes tanta cosa que yo no la tengo. ¿No? Y eso es lo que hacemos aquí, conocer nuestro país. Mira, qué bonita analogía y qué interesante poder aplicarlo, porque necesitamos aplicarlo acá, Rudy. De lo contrario, todos estos centros poblados que hemos visto que están desconectados van a seguir desconectados. Van a seguir desconectados. Porque nadie se está preocupados por ellos, ¿no? Y creo que nosotros, desde el Colegio de Ingenieros, debemos de tener una posición al respecto. Definitivamente. Mira, el colegio es de ingeniería, en todas las disciplinas, ¿no? El otro día hablaban de los alpaqueros, entonces están los tecnistas y tantos, ¿no? Y el Perú, el Colegio de Ingenieros tiene filiales en provincias. Efectivamente. A nivel nacional, estamos a nivel nacional. Inclusive hay veces a nivel de provincia, ¿no? No de capital de departamento, como Huacho, por ejemplo. Entonces, cada filial del colegio debería conocer su región y dar los requisitos necesarios para que la conectividad se dé, ¿no? Los de Lambayeque, mira, yo conozco Patas y todas esas cosas, he ido a todos esos sitios, pero necesitan comunicarse, ¿no? Efectivamente. Lambayeque dice, no, Lambayeque es pequeñito, pero tiene 2 distritos que son más bravos que el sentimiento en Cahuasi y otro más salvaje, ¿no? Entonces tú tienes que conocer tu tierra.
Te hablaba el caso de un pueblito de Yixachica en Piura, ¿no? Te mandé un Sí, sí, PPT, sí. ¿no? Ese Yixachica era un pueblito muy chiquito, pero por su ubicación pusieron las escuelas principales ahí, venían de todos los pueblos, pero todos venían caminando. Ajá. La media era 3, 4 kilómetros y no era tierra plana. Como viste una chica y estaba bajando del cerro, ¿no? Así es. Y la escuela no tenía facilidades, entonces una parte de la carretera la aplanaron para hacer su educación física, para hacer las carreras, ¿no? Pero, y estaba todo el pueblo haciendo todos los pisos porque querían que su gente Que aprendiera. aprendiera, pues, ¿no? por supuesto. Y te digo algo, una de las chicas tenía que ir hasta Lagunas al internet porque había un concurso de robótica convocado por la Embajada de Estados Unidos. Ganó, pero tenía que ir hasta Laguna a la cabina de internet. Internet. Rudy, nos está ganando el tiempo. Pero quiero decirte, el chico del campo es emprendedor nato. Yo no quisiera irme en esta entrevista, Rudy, sin que nos dieras un mensaje. Tú eres un ingeniero en el cual has visto el desarrollo de las telecomunicaciones de nuestro país, desde sus inicios hasta la inteligencia artificial que estamos viviendo hoy día. No solamente lo has visto, has sido partícipe. Ya has llevado conectividad a zonas donde no llega nadie y a través de un repetidor, a través de una antena transmisora, tu trabajo ha hecho posible que ciudades pequeñas se conecten. ¿Qué mensaje le podrías dejar a los ingenieros que nos están escuchando, a nuestros oyentes que nos siguen cada semana? ¿Qué mensaje nos podrías dejar, Rudy? El mensaje es muy simple. Los ingenieros son de todas las sangres, ¿no? Cada quien tiene un sueño de su tierra. Entonces ellos deben construir su tierra y empalmar uno a uno, ¿no? Si tú eres de Sicuani, tú eres de Urubamba, al costadito está Calca, como mostramos en el proyecto de Lares, involucraba escuelas de Urubamba, de Lares, de Yanatile y de Chayabamba, 5 distritos, ¿no? Hay que encontrar la ruta perfecta para llegar a esas zonas y la encontramos, como te decía. El APU de Urubamba dice, oye, acá tienes un Abra. Entonces Abra me dio la idea de seguir hasta Lares y hasta ese pueblo que te dice Amparaes como la troncal. Y después los ríos se abrían como ramas de árboles donde estaban todos los pueblos. Y las ramas estaban formadas por las líneas de energía. Entonces los ingenieros deben saber cada quien por dónde pasa y juntarse. Porque ahorita estamos viendo que hay, espero que se produzca, que están pensando en cómo mejorar la comunidad rural. Hablaron de los alpaqueros que desarrollan su industria, hablaron de los paperos, hablaron del turismo rural, que es importante, pero que no le cae un sol al comunero, sino a la gran agencia extranjera o a la gran agencia del Perú. Entonces ellos pueden desarrollar ese negocio y tener una parte de esa tajada del turismo, ¿no? Por ejemplo, ese Guasabasi, hay un hotelazo, 5 estrellas, pero tú no puedes entrar. No, eso es para nuestros turistas. ¿Y qué deja al pueblo? Nada. Ajá. Entonces hay diferentes niveles de turismo. Si la comunidad se organiza y desarrolla, digamos, ambientes para pernoctar con su bañito limpio, puntos de que coman alguito, claro, que enseñen al pueblo, que pinten sus casitas bonitas, así como hay pueblitos aquí, Antioquia, ¿conoces? Entonces han pintado bonito, sí, y atrae, ¿no? Entonces, eso estamos queriendo enseñar para que esta gente viva del turismo. Por supuesto. Tú vas hacia el Abra y todo está lleno de alpacas. ¿Qué haces con ese? Dice, alpaqueros, hay que ayudarles, pero ¿cómo le ayudas si no tiene conectividad? No puedes hacer ganadería inteligente, ¿no? Efectivamente. Y si estás a un paso, a 1,5 kilómetros, hazlo pues. Entonces,
Ese es el mensaje para los muchachos, que conozcan su tierra, que se integren. Cada región tiene provincias, pero hay provincianos dentro de cada aquí, se junten. Y la universidad debe llegar a la comunidad, no que el comunero llegue a la ciudad. Como yo vine acá y ya me quedé. La universidad debe llegar al sitio. Qué buenos mensajes. Muchas gracias, mi estimado Rudy, ingeniero Rudy Valdivia. Hemos tenido el honor y el privilegio de poder contar el día de hoy con la presencia del ingeniero Rudy Valdivia, un ingeniero que ha recorrido el interior del país. Ustedes mismos han escuchado las historias, las anécdotas que ha tenido a lo largo y ancho de nuestro territorio nacional, caminando los caminos del Capacñán, y a través de él, cada 5 kilómetros encontrar un pueblo. Y eso se replica hoy en día. Y no solamente eso, sino cada paso que da, solicitar y pedir permiso a los apus correspondientes para que el trayecto y el camino sea bendecido. Y ante esto, pues el mensaje que nos deja que nuestras autoridades, las personas que toman la decisión, viajen, conozcan, porque de lo contrario, nuestros sitios más recónditos van a seguir desconectados. Un mensaje muy profundo. Espero que esta charla con Rudy haya sido y llegue realmente. Él me ha hecho estudiar a nuestro Perú profundo para poder tener esta entrevista con él y poder entender lo difícil que es nuestra geografía, que la conocemos por mapas, pero otra cosa es quien los ha visitado. Muchas gracias. Una última. Dime, Rudy. Dile a tu público que estamos abiertos a cualquier consulta. Por supuesto, si cualquier no hay consulta. Alguno, porque Rudy Valdivia lo tienen ustedes disponible a través del capítulo de Ingeniería Electrónica para cualquier consulta, asesorías, lo que ustedes desean. El ingeniero Rudy Valdivia, como lo han escuchado, abierto a dar consejos, abierto a dar su conocimiento, y que creo que es para el bienestar de nuestro país y de nuestra sociedad. Nos vemos la próxima semana a la misma hora en el momento de la transformación digital. Muchas gracias y buenas tardes.